hablando entonces, parte 2 de la felicidad y la emuná y el bitajón. La raíz de la confianza en Hashem aparece en el primero de los 10 mandamientos. ¿Qué está escrito en el primero de los 10 mandamientos? Anoji Hashem Elokeja. Anoji Hashem Elokeja. ¿Dónde se esconde la confianza, el bitajón en Hashem? En Anoji Hashem Elokeja. Para pensar. ¿Dónde se esconde? Está dentro de las palabras. Anoji, en Hashem, en lo queja. Explica. Eso en todo caso sería fe. Emuná o bitajón. ¿Qué estamos buscando? Bitajón. Ah, no. ¿Dónde tenemos bitajón en Hashem? En Anoji Hashem en lo queja. Podría estar escrito, si querría ser solamente fe, Anoji Hashem, punto. O Anoji Hashem Elokim. Pero está escrito Anoji Hashem Elokeja. Aprendemos de esto dos cosas. Uno, que Hashem es Hashem, fe. Dos, que ese Hashem, es tú, Elokeja. Es tu Dios. O sea, no es un Dios de fe teorética, ahí arriba. No es un fe. No. Yo sé la palabra. No sé. Discusión. Los argentinos no te quieren porque sos brasilera. Los brasileros no te quieren porque sos argentina. ¿Qué te queda entonces? Mi mamá y papá. Ser israelí. Y así nadie te va a querer. No te preocupes. Salvo los israelíes, pero eso es importante. Tampoco todo. Ahora bien, Anoji Hashem Elokeja significa que Hashem es tu Hashem. No es una teoría, no es una cátedra de fe, sino que es Elokeja. Es tuyo, es en tu vida. Es en tu situación, donde vos te encontrás. Eso es Anoji Hashem Elokeja. El judío tiene la obligación de creer, otra vez, creer de bitajón, nosotros somos hijos de Hashem, y el nivel de hijos hijo se es, punto. La condición de hijo respecto a Kadosh Baruj Hu no cambia, no tiene movimiento, es así y se acabó. ¿Qué significa no tiene condición? Un hijo es hijo independientemente ¿de qué? De las acciones. Un hijo es hijo independiente de las acciones. Nosotros somos hijos de Kadosh Baruj Hu. Punto. También, si nos comportamos en una forma que no es la ideal. En cualquier situación que el pueblo de Israel se encuentra, cualquier situación espiritual, Banim Atem Hashem Elokejem, ustedes que son hijos del Kadosh Baruj Hu. Ahora, ¿qué me pasa? Me miro al espejo y digo, yo soy un desastre, no paro de pecar, hice esto, hice lo otro. ¿Dónde está Hashem? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde está Hashem? ¿Dónde está yo? No tengo ninguna relación ahora con él. ¿Cómo me puede querer a mí con el desastre que soy? ¿Cómo me puede querer a mí con las cosas malas que hice? Uno puede venir y pensar en todo esto. Como dijo el Rabba Kadosh Batayin, uno de los alumnos del Baal Shem Tov,
que hizo Aliyah. Escribió un libro, fue Rab de Tzfat, se llama Bat Ain el libro, hay un yishuv hoy en día que se llama Bat Ain, al lado de, cerca de Hebrón, en honor al libro, que un judío que no cree, que no tiene fe, bitajón, que Akadosh Baruj Hu está y se encuentra con él en todas las situaciones, incluso en tu nivel más bajo de impureza, también es llamado una persona apicoros. ¿Qué es apicoros? ¿Cómo se dice en español? Sí, pero hay una palabra. Como alguien que niega la Torah, alguien que niega a Dios. Hereje. Generalmente estamos acostumbrados a la definición que es un hereje: el que no cree en Hashem, el que no cree que Hashem es eterno, el que cree que Hashem tiene cuerpo, cosas así. Eso es un hereje. Viene Bataini y dice: un hereje también el que cree que si vos haces mitzvot, Hashem está con vos, y si Hashem no está, si vos no cumplís mitzvot, entonces Hashem no está con vos. Eso también es un hereje. Como está escrito, bueno, en realidad, antes como está escrito, esa es la idea del catolicismo. ¿El catolicismo qué dice? Dicen: el pueblo judío pecó, por eso fueron expulsados de la tierra de Israel. Destrucción del segundo templo. Por cuanto que Hashem los expulsó, entonces los abandonó. Y ahora venimos nosotros, dice el catolicismo, y somos los nuevos judíos. Así se autollaman, los nuevos judíos. ¿Por qué? Porque Hashem abandonó. Después se equivocaron contra un montón de cosas, sí, copiaron un montón de cosas por la mitad, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero la base católica es esa. Hashem abandonó al pueblo de Israel, y de acá también viene el concepto de religión. Religión viene del latín de religar, volver a ligar algo que se desligó. ¿Qué es lo que se desligó en la concepción católica? Israel de Hashem. Y ahora Hashem se vuelve a religar con el hombre a través de una mujer que era virgen, que quedó embarazada de Dios, y toda la historia que nadie se la cree. ¿Está bien? Sí. No sé cómo ellos se lo creen. No, es muy sencillo. Porque el catolicismo, su mensaje, fue siempre por la fuerza. Entonces, no hay otra alternativa que creer. El que no creía era ir a la hoguera. Ese es el motivo. Es más, para el catolicismo, a nivel teológico, lo peor que le pasó al catolicismo en sus ¿cuántos años de existencia? 2000 años de existencia. Lo peor que les pasó que es el retorno del pueblo judío a la tierra de Israel. Hace 70 años el catolicismo vivió el golpe más grande a toda su creencia. ¿Por qué? Volvieron... No, estos no son Breslev, estos son una onda más tranquila. Son una Hasidut más tranquila. ¿Por qué la vuelta del pueblo judío a la tierra de Israel es lo peor que le pasa al catolicismo en sus 2000 años de historia? Porque la teoría católica que dice: Dios abandonó al pueblo judío, por eso los expulsó de la tierra y por eso nos eligió a nosotros, los católicos. ¿No? Y ahora que nosotros volvemos al pueblo, a la tierra de Israel, los viejos judíos, no los nuevos, ¿qué significa? Que todo lo que está escrito en los profetas judíos, en el Viejo Testamento, se está cumpliendo. Es verdad. Dios no se olvidó de ellos. Entonces, cuando el pueblo judío vuelve a la tierra de Israel, a nivel creencia católica, es lo peor que les puede pasar. Pero como vos decís, nadie piensa. Si pensarían y conocerían la historia del catolicismo, entonces dejarían los hábitos volando. Porque todo el catolicismo cae. Todo cae. Al punto tal que la iglesia se manifestó en contra del Estado de Israel durante muchísimo tiempo. Recién, no sé cuántos años, 20 años atrás, creo, una cosa así, vino un papa por primera vez y fue al cótel y esto y lo otro. Un cambio en la iglesia. Pero es un cambio que en realidad desde el conocimiento es decir:
lo nuestro fue un plagio durante 2000 años. Vamos a colgar, ¿cómo se llama? Las túnicas y vamos a dedicarnos a otra cosa. Sí. Yo tengo familia que es católica. Uh-huh. Entonces, la mía, cuando yo estoy haciendo la religión, estoy en contra de luces, pues ¿qué ves? Vos estás en contra de la tefilá. Nosotros decimos a la Malshinim al Tikva para hacer tu pregunta quizás más fuerte o quizás menos importante. Se refiere también contra judíos. ¿Está bien? Cuando vinieron judíos que empezaron a hablar mal de otros judíos frente a el gobierno no judío para que los liquiden, contra ellos estamos rezando. Olvídate de los no judíos, son judíos también. Bien. Entonces, la base del judaísmo es Anoji Hashem Elokeja. Hashem es tu Dios. Es tu Dios. En cualquier situación en la cual te encuentres. Eso es lo que tenemos que entender. Esto no es un incentivo a pecar. Esto no es un incentivo a hacer las cosas mal. Es un incentivo a entender la relación que yo tengo con el Kadosh Baruj Hu. Cuando yo hago las cosas mal, yo me estoy escondiendo de Él. No Él se está escondiendo de mí. ¿Está claro? Cuando Adán peca, entonces él se esconde de Hashem. Hashem no se esconde de él. Hashem sale a la calle y, Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y él, no, me escondí. Me escondí. El que se esconde es el hombre, no es Hashem. Cuando vos haces algo que no tenés que hacer, vos te estás escondiendo de él. No, él se está escondiendo de vos. Él te sigue queriendo lo mismo. Él te sigue queriendo lo mismo. Es una pena que arruines la relación, pero vos la arruinás, no él. Es una pena que separes, pero vos separás, no él. Entonces la creencia Anoji Hashem Elokeja es la base de la fe del pueblo de Israel que se manifiesta en la realidad. Porque nosotros somos el pueblo elegido de Hashem. También cuando nos encontramos en el nivel más bajo. ¿Por qué? Porque la elección de Hashem en nosotros vino desde qué punto de vista. ¿Por qué vino la elección de Hashem en nosotros? ¿Por qué Hashem nos eligió? ¿Por qué? Perdón, que están haciendo ruido acá. ¿Por qué? Porque hicimos nacer en Ishma. ¿Por qué Hashem nos eligió? Por nuestras almas. ¿Por? Nuestras almas. ¿Escucharon lo que les mandé este Shabbat? ¿Para Shabbat Shabbat? ¿No? ¿Para qué lo grabamos entonces? Pero cuando Dios entonces nos creó, nos hizo con un alma especial. Obvio. Entonces, ¿para qué fue por los pueblos? Ya sabía que nos la teníamos en Es un midrash, hay que entender que el midrash dice. Cuando el midrash dice algo, no siempre hay que tomarlo literal. Ustedes no están en el grupo de WhatsApp que reciben 2 minutos de ver Torah de Shabbat. Tienen que reclamarle ahí a él. Y las que están no lo escucharon tampoco. Es un estímulo para grabarles. No, porque ahí terminé con una pregunta. Así que voy a llegar el lunes y seguro que las chicas van a querer la respuesta. Pero no. Entonces lo escucharon, no importa. Pero era interesante igual. No, a mí me llena lo que digo. Entonces, la santidad y el nivel del alma del pueblo de Israel no depende de absolutamente nada. Y así encontramos en Egipto que cuando el pueblo judío estaba en el punto más bajo que hay, menos 49 pórticos de impureza. Akadosh Baruj Hu, ¿cómo nos llamó? Bni Bejorí Israel. Mi hijo primogénito Israel. ¿Por qué hijo primogénito Israel?
¿Por qué el primogénito? Porque el primogénito es especial. ¿En qué sentido? El primogénito es el que define al padre como padre. Hasta que no hay primogénito no hay padre, no hay madre. El que viene después, el segundo, tercero, cuarto, quinto, undécimo, no cambian la condición de padre. Padre ya empezó siendo a partir del primogénito. Los otros agregan amor, gastos, dolores de cabeza, etc. Pero, en definitiva, el que hace al padre padre es justamente la dimensión de Bejor, la dimensión del primogénito. Y acá uno llama a mi pueblo primogénito Israel, ¿dónde? En Egipto, en el lugar más bajo. Cuando estamos en el lugar más bajo, no en el lugar físico, en el lugar espiritual más bajo. Ok. Ahora, las dos fiestas que decretan nuestros sabios. Nosotros tenemos dos fiestas que son de Rabanán. Purim y Hanukkah. No estaba con la duda si seguir con otra cosa. Vamos a ser honestos. Otra cosa dentro de lo mismo. No le importa. Purim y Hanukkah. Purim y Hanukkah. Purim y Hanukkah son fiestas que vienen a expresar la confianza en el Kadosh Baruj Hu. Cuando los macabeos salen a pelear, son unos pocos contra los muchos, débiles contra fuertes. Dicen nuestros sabios que ellos salían a pelear con el Mizmor Yoshev Beseter el León Betzael Shaddai Tronan. ¿Qué es un Mizmor? Que habla justamente de la confianza, de la seguridad en Akadosh Baruj Hu. Esa era su arma. Y el milagro de Purim también tiene que ver con el bitajón. ¿Por qué? Como empezamos diciendo antes, Mordejai sabe que el pueblo de Israel no va a ser destruido. ¿Por qué? Porque esa es una promesa de Hashem. Él está 100% convencido, entonces él sabe que puede no arrodillarse ni posternarse, que nada le va a pasar al pueblo de Israel. Estas dos fiestas son fiestas de seguridad, porque nuestros sabios vieron que cuando estamos por salir a la larga diáspora, Purim es decretado entre la destrucción del primer templo y la construcción del segundo. Hanukkah es decretado en la destrucción es un poco antes de la destrucción del segundo. Son las dos fiestas que son las últimas dos mitzvot de nuestros sabios, que a partir de ahí vamos a salir a la diáspora más larga del pueblo de Israel, que estamos todavía en ella, o en el final de ella. 2000 años de diáspora. 2000 años de diáspora es mucho. Pero fíjense el milagro. 2000 años de diáspora y todavía estamos acá. Hace falta una seguridad muy grande para esto. No es un chiste. Supongo que tampoco escucharon la grabación de hace 2 semanas, en las cuales hablé de los árboles que el pueblo judío que Jacob llevó a Egipto. Es una pena, porque también tiene que ver con esto. Es la misma idea. Acá hay un concepto del pueblo judío a lo largo de la historia que tiene una seguridad, que hay cosas determinadas que van a pasar y que no puede ser algo distinto. Entonces nuestros sabios antes de la diáspora decretan 2 fiestas que su máximo mensaje es la seguridad del Kadosh Baruj Hu. ¿Por qué? Porque en el momento previo a salir a la diáspora más oscura, y ellos, nuestros sabios, sabían todos los sufrimientos y todo lo que vamos a ir pasando a lo largo de la historia,
que la sangre judía va a ser nishpechet, derramada como agua. ¿Cómo vamos a tolerarlo? ¿Cómo vamos a pasarlo? ¿Cómo vamos a seguir adelante? Por lo tanto, decretaron los días de Hanukkah y de Purim para iluminar al pueblo de Israel en Heshkat Galut, en la oscuridad de la diáspora. Iluminarlos con fe. Que tengamos una fe clara que nosotros somos los hijos del Kadosh Baruj Hu en todas las situaciones. No te marees, no te confundas. Sabés quién sos, sabés dónde venís, sabés a dónde vas. No te confundas. Hay mucha confusión. Hay mucha confusión de afuera, mucha confusión de adentro. Sabés quién sos. Entendé, estás en la tierra de Israel. Entendé lo que significa. Hay movimientos de izquierda en Israel que tratan de sacar tierra de los judíos para darse a los palestinos. Entendé quién sos. Entendé de dónde vas. Entendé cuál es tu mensaje en el mundo. No entendiste nada. ¿Puedo hacer una pregunta? No. No sé si ya hablaron en algún momento. Una vez estaba caminando de la Biblia, había unas personas como manifestándose en contra del Brit Milá, ¿puede ser? Sí, puede ser, también pasan tantas cosas. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que todo lo que sea judío le molesta. Lamentablemente. Pero, porque lo vi y no entendía nada, digo, ¿por qué se manifiestan? Por eso. Porque todo lo que es judío, para estar en contra del judaísmo. Todo lo que es judío, todo lo que es identidad judía, lamentablemente hay gente que le molesta. Y uno se pregunta, ¿qué hacen acá? ¿En serio? ¿Qué hacen acá? No porque no se pueda pensar distinto a mí, sino que toda la esencia de este país, toda la esencia de volver a la tierra de Israel, es la identidad judía. ¿Por qué el pueblo judío quiso volver a la tierra de Israel después de 2000 años de no estar acá? ¿Cuál es el motivo? El sionismo laico, ¿por qué quiso acá? ¿Por qué no pensaron en Uganda o en la Patagonia? ¿Se imaginan? Israelíes argentinos. Sería muy fácil hacer aliasi, ¿no? ¿Por qué? Todo viene de la identidad judía. Y ahora quieren borrar todo lo judío. ¿Qué es eso? Lamentablemente, sí. Hay mucha gente que ese es su eslogan. ¿Sí? Borremos todo lo que sea identidad judía. Es una pena. Entonces, en los momentos de tanta oscuridad, tenemos que saber que nosotros somos los hijos del Kadosh Baruj Hu. Y tenemos que saber que Él se encuentra con nosotros también en los momentos más difíciles. Y en la fuerza de la seguridad, vamos a poder pasar los momentos más oscuros. Los momentos de diáspora más oscuros. Y eso es el concepto de Mishenichnas Adar Marvin Besimcha. ¿Se acuerdan que empezamos hablando de la alegría? Hace mucho tiempo atrás. ¿Cómo? ¿Tan largo fue el shiur? Empezamos hablando de la alegría en el shiur anterior. Después pasamos a hablar de la fe y de la seguridad. Y ahora tenemos que ver cuál es la relación de los dos. Por eso cuando entra Adar aumentamos en alegría. Godel Mahalat HaSimcha Yehudi Sameach Bechelko Shemerutze Me'anagat HaBoreh U'Ma'amin Shekol Ma'avid Nafcher B'Bרכת Aviv U'Bichlal Baruch HaGever Sheyifach Bo Hashem Shemitoch Shemargish Ki Imo Elohi Betzara Samuch Libo Batuach B'Hashem Ve'aya Hashem Miftacho. ¿Qué es la alegría? Dijimos, alegría de estar contentos en tu parte, con tu parte. Contento con tu parte significa entender que lo que te pasa es lo que vos necesitas. Hashem te lo da. Discutís con Hashem o aceptás lo que Hashem da. Eso es número uno.
Número 2, dijimos que es aceptarnos y querernos. La función del mes de Adar y de Purim es que el judío sienta en su corazón la seguridad en Hashem, incluso en las situaciones en las cuales ya fue firmado, escrito y firmado con el sello real, destruir al pueblo de Israel. O sea, incluso en las situaciones más bajas, tener la fe de que eso no va a pasar. La felicidad y el bitajón se juntan en una cosa. La palabra de simjá, con alegría, son las letras de la palabra machshavá, que es pensamiento. La alegría no es el resultado de una situación. La alegría es el resultado de tu pensamiento acerca de esa situación. Esto conviene escribirlo, aunque sea esta frase solamente. La alegría no es el resultado de una situación, la alegría es el resultado de tu pensamiento acerca de esa situación. Vos podés ver las cosas de una forma o podés ver las cosas de otra forma. En tu forma de verlas va a estar el estado en el cual vos lo vas a vivir. Si va a ser con alegría o no va a ser con alegría. Purim, la fiesta de la seguridad. Seguridad es un entendimiento que yo lo llevo a la realidad, igual que la alegría es un entendimiento que yo lo llevo a la realidad. Una alegría que viene de una fe profunda. ¿Qué pasó? Que nos quedamos en la frase, en el medio. La alegría no es el resultado de... La alegría no es el resultado de una situación, sino que es el resultado de mis pensamientos acerca de la situación. Todos los años las chicas hacen una parte del cuaderno, se llaman frases célebres del Rav Daniel. No están pensadas con anterioridad, pero Baruch Hashem siempre surge alguna. Recomiendo, pues son para la vida. No son solamente para el cuaderno. Y si no las anotan, se van a olvidar. Entonces, encontramos con que la alegría, el bitajón, la emuná, son cosas que se juntan. Se unen para no, todo bien. Hemos tenido todo tipo acá de alumnas, quienes se pintan las uñas, quienes se las liman, quienes hablan con Hashem a través de sus pelos. Y ahora tenemos la onda trenzas. Si podría, me uniría a ustedes, pero por motivos que son de público conocimiento, no puedo hacerlo. ¿Cómo? También es una opción, pero... ¿Cómo se llaman las...? Rastas, me voy a hacer rastas. Sí. Top. Ahora, cuando entra el mes de Adar, se aumenta la alegría. Dicen nuestros sabios que Purim, ¿a qué palabra les suena parecida? Yom Kippurim. Muy bien, Kippurim. Kippurim es la unión de qué? Purim. ¿Cómo? Purim. O sea, Yom Kippurim, el gran día de Yom Kippurim es como Purim. ¿Quién es más grande? ¿Yom Kippurim o Purim? Purim. El grande es Purim, el chico es Yom Kippurim. Yom Kippurim es ¿qué? Purim. Es como Purim. Yom Kippur necesita 10 días de
preparación. Hacer Yemei Tshuva. La luz de Purim, ¿cuándo empieza a iluminar? A partir del 11 de Adar. ¿Por qué a partir del 11 de Adar? Porque a partir del 11 de Adar se puede empezar a leer la Megilá. Si bien hoy en día no lo acostumbramos, la ley en la Gemara es que a partir del 11 de Adar se puede leer la Megilá. Y entonces, ¿qué resulta? Que antes de la luz de Purim tenemos 10 días, que son como los 10 días de Teshuvah antes de Yom Kippurim, para iluminarnos, para llenar nuestras almas, para llenarnos de alegría y para trabajar sobre todo en este concepto, el concepto de la alegría, del bitajón, que Hashem está con nosotros independientemente de nuestras acciones, que Hashem nos quiere como somos, que tenemos que estar contentos con lo que somos, que eso no implica que no tenemos que cambiar, tenemos que crecer, pero siempre va a venir de una base de alegría y no de tristeza. Que tengan